Bueno, buenos días. Esta es la reunión Zoom número 10. Ustedes son la sección D de dedo. Decidí dar un repasito de lo que son las funciones y dar un repaso de la parte allí de límite, porque he visto que me han enviado muchas preguntas a través de la mensajería de texto referida a lo que es la parte de función y a la parte de límites. Cuando vimos el tema de funciones, hablamos de lo que era el plano real o eje cartesiano. Dijimos que son dos rectas reales perpendiculares que se cortan y forman cuatro cuadrantes. Aquí está el eje cartesiano o plano real. Tiene 1, 2, 3 y 4 cuadrantes. En el eje que es horizontal lo llamamos el eje de las X o el eje de las axisas. Y el vertical es el eje de las Y o el eje de las ordenadas. El centro es el origen, 0, 0. A la derecha, los valores de X hacia la derecha son positivos y los valores de Y hacia arriba son positivos. Al contrario, las X, si es hacia la izquierda, serían negativos y hacia abajo los valores de Y serían negativos. O sea, por debajo del origen, a la derecha del origen, a la izquierda del origen y hacia arriba del origen. Lo que llamamos los pares ordenados o puntos, mejor dicho, como nosotros lo conocemos, ellos se representan en el plano, o sea, los puntos se representan en el plano. Habíamos hablado de cómo marcar un punto, por lo menos el punto 1, 2, la primera componente es el valor de X y la segunda componente es el valor de Y, como lo estoy indicando aquí con la manito. Entonces, si el punto 1 lo voy a marcar, marcaba aquí, me iba paralelamente al eje Y, o sea, paralelo al eje Y, y el punto 2 lo marcaba aquí, me iba paralelamente al eje X, y donde los dos se intersectan, ahí está marcado el punto 1, 2. Ya sabemos que el primer punto, la primera coordenada es el valor de X y la segunda coordenada es el valor de Y. ¿Para qué debo marcar los puntos? Para poder hacer la gráfica. Si no sé marcar los puntos, no puedo hacer la gráfica. Una función real es toda relación de R en R, o sea, del conjunto de los números reales en el mismo conjunto de los números reales, representada en el plano real, donde a cada valor de X le corresponde un valor de Y. Se denota en esta forma: Y igual a F de X. X es la variable que llamamos la independiente y Y la dependiente, porque Y depende de los valores que tome X. ¿Qué es lo que es el dominio de la función? Se denota así: DOM F de X. Son los valores que toma X en la relación o los valores que toma X en la función. Y el recorrido o rango, también se le dice, de la función, se denota así: RS de F de X. Son los valores de Y en la función o en la relación, los valores que toma Y. Tenemos la clasificación de las funciones. Habíamos dicho que habían funciones algebraicas y funciones trascendentes. Las algebraicas se dividen en racional entera, racional fraccionaria y la irracional, que es la que yo llamo radical, o la llamamos radical porque es la que tiene raíces. La racional entera se divide a su vez en lineal, cuadrática, puede haber cúbica, puede haber elevada a la 4, a la 5, a la n, pues puede estar elevada. Y las trascendentes se dividían en exponencial, en logarítmica y trigonométrica. Esa es la clasificación de las funciones. Esta es la marca del punto. Habíamos hablado de la función lineal. Habíamos dicho que tiene esta forma: f de x igual a mx más b. M, ¿quién es? M es lo que llamamos pendiente, que son las unidades que sube o baja la recta de izquierda a derecha por cada unidad de x. Y el valor de b es el punto donde la recta corta el eje y. Habíamos dicho también que el dominio de este tipo de función lineal, ¿cómo reconocemos la función lineal? Porque x no tiene exponente. Entonces, como no tiene exponente, se supone que x está elevada a la 1.
El dominio de esta función es el conjunto de los números reales y el recorrido de esta función es también el conjunto de los números reales. Este tipo de función es biyectiva. Todo el tiempo la función lineal es biyectiva. Y cuando yo hago la gráfica es una recta, es una recta. Aquí habíamos escrito x elevado a la 1. Entonces aquí estaba un ejemplo. Habíamos copiado un ejemplo aquí. Habíamos dicho hallar el dominio, las imágenes, el recorrido, graficar, ver si es biyectiva la siguiente función. La función es esta que está aquí, f de x igual a 2x más 1. Como me están preguntando el dominio ya yo sé que es el conjunto de los números reales. Es directamente el conjunto de los números reales. Ya lo habíamos dicho aquí. Aquí. ¿Eh? ¿Qué es el dominio? Los valores que toma X. ¿Qué es lo que es el rango recorrido? Los valores que toma Y. Entonces, este tipo de función, ya sabemos que su dominio es R. Entonces, por eso colocamos el dominio de la función es R, o sea, el conjunto de los números reales. Y el recorrido también es el conjunto de los números reales. ¿Qué es lo que me pongo a hacer ahora? A calcular las imágenes. Voy dándole valores a X aquí dentro de la función y voy viendo a ver cuánto vale f de x. O sea, al yo reemplazar por lo menos por 0, me quedaría 2 por 0 más 1 me daría 1. Quiere decir que cuando x vale 0, y vale 1. Estoy formando el punto 0, 1. Este sería el punto. Igualito lo hago con el 1, igualito lo hago con el 2 y formo los otros puntos. Esos puntos yo los marco en el plano real, en el eje cartesiano. Y al unir los puntos yo estoy viendo que me da una recta. Y si yo trazo una horizontal y toca la recta, en este caso, en un solo punto, la función es biyectiva. Siempre que yo haga una gráfica de una función lineal, siempre me va a dar una recta. Y siempre va a ser biyectiva. ¿Por qué? Porque siempre va a tocar a la recta o a la gráfica en un solo punto. Al tocarla en un solo punto ya es biyectiva. Habíamos hablado de la función cuadrática o de segundo grado, que se denota así, f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Habíamos dicho que si a es mayor que 0, quiere decir que a es positivo, la gráfica tiene forma de u. Y que si a es negativo, o sea que a sea menor que 0, tiene forma de u invertida la gráfica. El dominio de este tipo de función es el conjunto de los números reales. Todo el tiempo la función cuadrática, su dominio es el conjunto de los números reales. Este punto más bajito de la gráfica, o sea, de la U, o este punto más alto de la U invertida, es lo que llamamos el vértice. X y Y tienen unos valores en ese vértice. El valor de X se busca con esta fórmula menos B sobre 2A y el valor de Y en el vértice YB se busca con esta que dice 4AC menos B cuadrado sobre 4A. Entonces, el recorrido depende de si A es positivo o si A es negativo, el valor de A. Si A es positivo, quiere decir que A es mayor que 0. Entonces el recorrido es un intervalo que va desde el valor de YB, que lo busqué con esta fórmula, hasta el infinito positivo, abierto por el lado infinito y cerrado por el lado de YB. En el caso de que A sea menor que 0, o sea que A sea negativo, entonces el recorrido es también otro intervalo que va desde el menos infinito, abierto por ese lado, hasta el valor de YB, cerrado por el lado de YB. Este tipo de función no es biyectiva. ¿Por qué no es biyectiva? Porque si yo trazo una horizontal, me va a tocar la curva en 2 puntos. Al tocármela en 2 puntos, entonces ya deja de ser biyectiva. Aquí está el caso cuando tiene forma de U. Una horizontal es una paralela al eje X. Entonces, dentro de la gráfica vemos otros valores que son X1, X2 y el valor de C. Este punto que está aquí es el vértice y tiene, por supuesto, un valor XB y un valor YB que ya lo deberíamos haber calculado. Lo ploteamos, plotear es marcar. Y buscamos los valores de X1 y X2 y el valor de C lo vemos en la misma ecuación. En la misma ecuación. O en la función, en este caso.
Y los valores de X1 y X2 los buscamos con esta gráfica que dice que es menos B más o menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Es una ecuación que llega un momento en que ustedes la memorizan, pues, de tanto usarla. Habíamos hecho un problemita donde habíamos calculado cada uno de los valores. Aquí había que tener cuidado cuando B es negativa o C es negativa o A es negativa, porque afecta los valores por lo menos de X1 y X2. ¿Por qué? Porque si B es negativa, entonces aquí me quedaría menos B. Y al menos por menos me daría más, ¿ves? Quedaría positiva. Entonces, si B es negativa aquí, aquí se convierte a positiva. Y si C es negativa, hay que colocar los valores aquí dentro de un paréntesis. Porque cuando yo hago la multiplicación de los términos, 4 por A por C, entonces también tengo que multiplicar los signos. Menos por más, menos por menos, me va a dar más. Quiere decir que este término quedaría positivo si C fuera negativo. Entonces hay que estar pendiente de eso. ¿Por qué? Porque va a hacer que cambien los valores de X1 y X2 y también va a hacer que cambien los valores de XB y YB. Porque fíjense que aquí la fórmula tiene un signo. Y si es menos B, entonces me quedaría menos el valor de B y menos por menos ya lo convertiría a más. Entonces hay que tener cuidado con los signos. ¿Por qué? Porque yo tengo que multiplicar, además de los términos, 4 por A por C, tengo que multiplicar también su signo. Por eso uso el paréntesis cuando tengo que multiplicar términos que sean negativos. Aquí está la gráfica. Habíamos colocado el valor de X1 aquí. Puede ser que X1 de este lado y X2 de este lado, o X1 de este lado y X2 de este lado, eso es indiferente allí. Habíamos colocado el valor de YB, el de XB y el valor de C. En este caso que valía 2C. Si se ponen a ver, el término independiente o el que no tiene X es C y vale 2. Por eso es que la gráfica queda marcada allí en 2, ¿ves? Y veíamos que tiene forma de invertida y por supuesto cuando trazo la horizontal no es biyectiva porque toca la curva en 2 puntos. Este tipo de curva se llama parábola. Habíamos hablado de la fraccionaria. Si hago este pedacito nada más, es válido. Si hago este pedacito nada más, también es válido. Habíamos hablado de la irracional. Alguien me preguntó por allí en los mensajes que me envían que si A vale 1, cuando X no tiene coeficiente, por supuesto. Si X no tiene coeficiente, se sobreentiende que A vale 1. A veces cuando hacen los despejes le queda un valor, por decir algo, 6 entre 2. Y entonces dejan el 6 entre 2, el 6 entre 2 hasta el final. No, chicos, 6 entre 2 es 3. Coloquen el 3. Hagan la división. No sé por qué les da miedo colocar la división, y en este caso que es exacta. Pues. Hablamos también de la exponencial, de la logarítmica. Hablamos de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas las usan mucho los de ingeniería mecánica, los de ingeniería eléctrica, los de ingeniería electrónica, los petroleros, los ingenieros de petróleo, los ingenieros civiles tienen que dominar mucho lo que es las funciones trigonométricas, porque en los cálculos se trabaja mucho con ellos. Aquí yo les había dado 8 identidades trigonométricas que son las que más se usan, pero hay más, hay más. En los límites. En los límites preguntan a veces que me está dando infinito. Es una indeterminación. No, señor. Una indeterminación es infinito sobre infinito. Eso lo vimos aquí, ¿ves? 0 sobre 0 es una indeterminación. Infinito sobre infinito es una indeterminación. Entonces, y estos valores que están aquí también son indeterminaciones. Si a mí me está dando infinito, no es una indeterminación. Si me está dando 0, no es una indeterminación. Indeterminaciones son estas que están aquí. Eso me lo preguntan mucho también por la mensajería de texto, porque ahorita lo que estamos más que todo es aclarando dudas. Cuando a mí yo calculo el límite y me da un valor, es un límite que es determinado. Ahora, cuando yo calculo, pues reemplazo el valor de X y me da 0 sobre 0 o me da infinito sobre infinito, ya eso es una indeterminación. Y allí tengo yo que trabajar el límite para poder saber cuánto da, hacia dónde tiende, cuál es su valor de tendencia, ¿ves?
Solo si me da infinito sobre infinito o 0 sobre 0 en lo que son los casos que más hemos visto. A veces, como les dije, les da infinito, entonces empiezan contra, esto es una indeterminación. No, señor, no es una indeterminación. Y ahí le está dando un valor determinado, le está dando un valor determinado. Todo depende de cuando ustedes hagan el reemplazo, qué valores son los que les da. Aquí los límites trigonométricos. Hicimos varios ejemplos, aquí tenemos 3 ejemplos y después hicimos otros más. Y esto que está aquí, seno sobre coseno, es una de las identidades trigonométricas. A veces hay que trabajar con esas identidades trigonométricas para poder ver la tendencia del límite. Este límite, cuando yo hago el reemplazo, me da 0 sobre 0. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Trabajo con la identidad trigonométrica de la tangente. La tangente es seno sobre coseno, la reemplazo aquí. Y después hago un artificio matemático aquí para tener que el límite de seno de x sobre x, ya sabemos que eso vale 1, que era una de las propiedades que vimos al principio. Creo que no hablé ahorita de ellas, pero sí cuando... los límites trigonométricos. Aquí. Aquí límite de seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, eso vale 1. Y en el caso del coseno que esté en esta forma, eso vale 0. Entonces, cuando usted está haciendo los reemplazos, si usted ve que se le presta para aplicar esta propiedad, usted sabe que esto va a ser 1. ¿Ves? Este 1 lo estamos colocando aquí. Y 1 sobre coseno, al yo reemplazar a x por 0, me queda coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. O sea que me va a quedar este 1 y esto me va a quedar 1 sobre 1, va a ser igual a 1. O sea que el límite va a tender a 1. Elimino la indeterminación. A veces se ponen hasta haciendo cambios de variable donde no deben hacerlo. Si a mí el límite me da determinado, no tengo por qué estarme poniendo a estar haciendo cambios de variables. Te digo eso por si acaso. Por si en todo caso tienen esa duda de... Bueno, entonces, no sé, no entró ninguno a esta clase. De todas maneras, yo la dicté, la di. Y lo importante hubiera sido que ustedes hablaran de las dudas que tenían. Entonces me estoy despidiendo ya hasta la semana que viene. La semana que viene vamos a comenzar a ver las derivadas. Vamos a empezar a hablar de las derivadas. Por favor, para que vayan estudiando lo que son las derivadas. Entonces me despido hasta la próxima semana. Gracias pues.